Estaba atrapada en un mundo de fuego y caos. Había fracasado en su último desafío y el precio de ese fracaso probablemente sería su vida. Mientras caía al mundo de abajo, se rodeó con sus manos en un último intento desesperado por sobrevivir al inminente choque contra el mundo de la jungla de abajo. El temblor empeoró cuando la antigua casa fue derribada y azotada por vientos implacables por primera vez en muchos siglos. Luego hubo un impacto y el mundo se oscureció. No supo cuánto tiempo permaneció en la oscuridad, pero cuando finalmente logró recuperar la conciencia, se dio cuenta de algunas cosas. En primer lugar, el antiguo hogar que había tardado muchas generaciones de ancestros de Xi en crear estaba en ruinas. Ahora no era más que un montón de escombros. En segundo lugar, mientras estaba viva, resultó gravemente herida. Abrirse camino para salir de las ruinas de su casa aún podría significar su muerte. En tercer lugar, muchas de sus manos ya no respondían a sus llamadas. Una vez, ella había controlado miles de manos. Ahora solo funcionaban unos pocos. Finalmente, tuvo hambre. Si iba a aprovechar esta segunda oportunidad que le habían dado, debía alimentarse. Con una orden silenciosa, envió todos los ojos y manos que pudo a este nuevo mundo primitivo para traerle comida. Necesitaría una cantidad significativa de materia biológica si quisiera reconstruir su colonia. Alice estaba disfrutando principalmente de sus vacaciones. El aire era fresco, el agua limpia y la tierra hermosa. Nunca ha visto nada igual. El único problema era que su familia no parecía tan feliz de estar aquí como ella. Su mamá usualmente era muy divertida y feliz. Sonreía y reía todo el día, hablando con hadas que solo ella podía ver. Sin embargo, después de aterrizar en este planeta, se enojó. Dijo que era porque no podía conseguir ningún medicamento aquí. Aparentemente, ella también necesitaba su medicamento, porque poco después se enfermó. Realmente enfermo. Al principio sudaba mucho. Luego tenía un dolor de barriga que no parecía desaparecer. Scott le dijo que necesitaba beber más agua para reponer la que estaba perdiendo y tal vez meterse en el agua, para limpiarse, pero lo único que ella realmente quería era dormir todo el día, o gritarle a Scott. Scott estaba un poco mejor. Cuando salía a caminar con Alice, parecía bastante feliz, o al menos menos enojado que en casa. No tenía el mismo ceño fruncido que siempre tenía cuando papá estaba cerca y papá no estaba aquí con ellos. Había dicho que tenía que hablar con algunos hombres y que necesitaba que desaparecieran por un tiempo. Aparentemente, desaparecer significaba ir a acampar, y Alice estaba de acuerdo con eso. En ese momento, Alice estaba nadando mientras Scott se sentaba en una roca cercana y vigilándola. Con nadar quería decir que estaba caminando en el agua, encontrando nuevas plantas e insectos geniales con los que jugar. Al mirar a su hermano, Alice pudo ver a Scott sonriendo por una vez. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que Alice podía recordar que lo había visto sonreír así, y eso la hizo tan feliz que tuvo que ir a salpicarlo. Scott intentó evitar enojarse por su nueva situación húmeda. Entonces se le ocurrió una idea y sonrió maliciosamente. La sonrisa debió haber revelado algo de su plan porque Alice silbó y trató de sumergirse bajo el agua, pero no fue lo suficientemente rápida. Scott la levantó antes de arrojarla a aguas un poco más profundas. Su hermana salió a la superficie y tuvo la audacia de parecer molesta con él. Scott simplemente le echó un poco más de agua a su hermana. Tú lo empezaste, Munchkin. No empieces algo si no estás preparado para llevarlo a cabo. Aparentemente, el enojo de Alice era solo para mostrar porque rápidamente volvió a mostrar una sonrisa con dientes mientras levantaba su puño, que ahora estaba envuelto en el cordón de cuero que sostenía su medallón. Su posesión más preciada, era lo único que le quedaba de su padre. Su verdadero padre. No es el perdedor al que su madre, confundida por las drogas, llamaba marido estos días. Scott farfulló con una indignación que era al menos medio real. ¿Cómo conseguiste eso? Devuélvemelo.
Alice sonrió aún más. Si lo quieres, ven a buscarlo. Se sumergió más en el agua, lo que obligó a Scott a nadar tras ella. Varios minutos más tarde, después de mucho alboroto, natación y un grito final de victoria, Scott estaba de regreso en tierra, secándose en una roca mientras examinaba su medallón, recordando tiempos mejores. Alice se acercó sigilosamente detrás de él y miró por encima del hombro a su premio. «Háblame de tu papá otra vez». Scott miró a su hermana pequeña con una sonrisa medio exasperada. «¿Por qué quieres escucharme hablar de él? Ya escuchaste todas mis historias». Alice hundió las piernas en un asiento como solo los más jóvenes pueden hacerlo y sonrió. «Sí, pero hablar de él siempre te hace feliz». Scott sintió que su sonrisa se desvanecía un poco. «No, no es así. Me pone triste». Alice ladeó la cabeza. «Los hace a ambos, pero más felices que tristes. ¿Estás orgulloso de él?» Scott sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y volvió a sonreír. «Bueno, sí, ¿quién no lo sería? Era un héroe. Te conté alguna vez cuando luchó contra una docena de piratas que se habían colado a bordo de su barco». Alice sonrió con sus dientes. «Sí, pero dilo de nuevo de todos modos». Scott sonrió. «Está bien, todo empezó cuando un pirata lo escuchó hablar sobre su próxima entrega mientras estaba en el puerto. El pirata decidió robarlo en el espacio para que papá no pudiera pedir ayuda, así que se coló a bordo del barco con una docena de sus hombres». Mientras Scott contaba su historia, Alice escuchaba con atención. Tenía muchas ganas de que llegara la gran pelea al final. Scott siempre se animaba mucho cuando llegaba a esa parte. Esta era una de sus historias favoritas. Observó sus manos trabajar a través de la visión que le otorgaban sus ojos. Sus manos vagaron por todas partes en busca de los nutrientes necesarios para garantizar que pudiera florecer en este planeta. Wang Han se topó con un espécimen particularmente abundante. Había muerto hacía poco y todavía estaba en excelentes condiciones. Estaba envuelto en materiales extraños que ella no reconoció. De hecho, toda la zona estaba llena de materiales extraños e irreconocibles. Ella ordenó a algunas otras manos que fueran al sitio y recuperaran muestras de los materiales extraños. No sabía si se podría obtener algo de ellos, pero no se convirtió en ella ignorando las oportunidades de aprendizaje. La mayoría de sus manos habían recuperado cargas completas y estaban en camino de regreso, pero una todavía estaba reuniendo materiales cuando un par de bestias tropezaron con el claro. Claramente eran de la misma especie que el espécimen muerto que había encontrado, pero parecían diferentes en tamaño, color y otras características. ¿Quizás estos fueron sus descendientes? ¿O los géneros de las especies eran severamente dimórficos o incluso trimórficos? Supuso que no importaba en ese momento. Es probable que haya muchos otros especímenes en este planeta para estudiar. Por ahora, necesitaba sustento. Ordenó a su mano que adquiriera los especímenes para su consumo. Scott se acercó al campamento incrédulo. Todo estaba en ruinas, como si lo hubieran saqueado mientras ellos no estaban. Al principio, estaba furioso. Solo podía pensar que su madre finalmente había perdido el control debido a los síndromes de abstinencia y había caído en un ataque psicótico total. Pero su ira se convirtió en miedo helado cuando una araña del tamaño de un perro grande salió gateando de la maleza y se acercó a él con lo que parecían ser unas pinzas de aspecto bastante malvado. Scott se quedó paralizado, su mente dando vueltas tan rápido que no podía actuar sobre ningún pensamiento antes de que otros 10 comenzaran a tomar su lugar. Podría haberse quedado allí congelado hasta que la muerte lo encontrara si no fuera por un tirón urgente en la pernera del pantalón. Con horror, Scott recordó que Alice estaba allí con él, pero esta vez, en lugar de encerrarlo en su lugar, su miedo lo empujó a actuar. Dándose la vuelta, la levantó bajo su brazo y salió corriendo. Mientras zigzagueaba entre los árboles, podía oír el movimiento del monstruo que lo perseguía de cerca.
Tal vez si hubiera estado solo, podría haber escapado de la cosa, pero cargando a Alice, no había manera de que pudiera escapar. Mirando furiosamente a su alrededor, notó un árbol con ramas bajas. Scott no sabía si el monstruo podría trepar, pero sin tiempo para planificar, era todo lo que podía pensar. Corriendo hacia el árbol, saltó, agarró la rama y se subió a él y a Alice. Desde allí, agarró la siguiente rama y repitió el proceso. Una y otra vez, trepó, poniendo la mayor distancia posible entre él y el suelo. Solo miró hacia abajo una vez que había avanzado lo suficiente como para estar seguro de que la cosa no podría saltar fácilmente para atraparlos. El monstruo rodeó el árbol varias veces como si intentara descifrar qué hacer a continuación. Luego, para horror de Scott, empezó a subir. No fue tan rápido ni tan eficiente como Scott, pero eso no importó. Básicamente los tenía acorralados. Alice tiró de su manga. Ella estaba llorando. ¿Qué pasa con mami? ¿Qué le pasó a mami? Scott cerró los ojos y luchó por contener las lágrimas no deseadas. Puede que últimamente hubiera sido una perdedora drogada, pero también era su madre. Hubo un tiempo en que ella había sido una buena madre, pero por lo que había visto en el campamento, no había manera de que hubiera sobrevivido al ataque. Cuando volvió a abrir los ojos, Scott vio que el monstruo había pasado la primera rama y se acercaba cada vez más. No tuvo tiempo de llorar. Él y Alice morirían si no hacía algo ahora. Palmeándose los bolsillos, sacó una navaja plegable de la época en que había estudiado brevemente para ser explorador, explorando nuevos planetas. Pero ese tiempo había pasado y este cuchillo no era suficiente para matar a ese monstruo. Buscando algo más a su alrededor, también vio una rama muerta cerca. Parecía a punto de caer y no haría falta mucho esfuerzo para soltarlo. Volviendo a mirar su cuchillo, finalmente tenía un plan. Scott alzó la mano, arrancó la rama y rápidamente arrancó las ramitas del tallo. Sacó su medallón y usó el cordón de cuero para atar el cuchillo al palo. No era genial y probablemente se desmoronaría después de un solo ataque, pero era todo lo que tenía. Solo tendría que hacer que valiera la pena. Alice había estado observando todo el tiempo que trabajó. Parecía paralizada por la sorpresa, lo cual tenía sentido, dado todo. Scott la miró y forzó el contacto visual. Oye, Munchkin. Si esto funciona, es posible que tú y yo estemos solos por un tiempo, y voy a necesitar tu ayuda, así que quédate conmigo. Si no funciona, bueno. Funcionará. Tiene que funcionar. Alice asintió, aunque su expresión estaba vacía. Scott no estaba seguro de cuánto de lo que dijo llegó a oídos, pero cuando miró hacia abajo, pudo ver que el monstruo aún trepaba, así que se le acabó el tiempo. Scott cerró los ojos y respiró hondo. Si iba a actuar era ahora o nunca. Entonces, a pesar de su miedo, se obligó a abrir los ojos y se impulsó fuera de la rama. Con un grito de rabia y miedo primitivos, cayó sobre la araña y le clavó su lanza improvisada en uno de sus ojos. Mientras el niño y la araña caían, él luchó por clavar la lanza más profundamente, sintiendo impactos en las ramas mientras él y la araña caían. Finalmente, tocaron el suelo y Scott se alejó rodando. Levantándose de nuevo, todavía tenía el palo en la mano, pero el cuchillo se había soltado y caído junto a la araña. El corazón de Scott se hundió cuando la araña se levantó sobre sus patas. Cuando la araña avanzó hacia él, agarró el palo con fuerza, preparado para usarlo como garrote en un último intento desesperado por sobrevivir. Entonces, inesperadamente, la araña se quedó congelada. Scott no estaba seguro de lo que estaba pasando, pero se sentaron en silencio, mirándose el uno al otro durante más de un minuto. Después de que pasó suficiente tiempo y Scott comenzó a preguntarse si la araña de alguna manera estaba muerta, comenzó a moverse, agitando sus patas en movimientos caóticos que podrían haber sido una muestra de amenaza o tal vez daño cerebral. Scott permaneció tenso, listo para la acción, y de repente, la cosa se giró y se alejó. Esto cambió las cosas.
Estos no eran simplemente animales más estúpidos. Estaba claro la forma en que el más grande había combinado metal y un palo. Estos eran usuarios de herramientas. Por un terrible momento, se preguntó cuán inteligentes serían. Ordenó a su mano que se congelara y estiró su voz a lo largo de los kilómetros que los separaban para intentar hablar con la bestia. Cuando eso falló, le ordenó a su mano que intentara representar físicamente principios básicos como cantidades y reconocimiento de patrones, pero la criatura no estaba lo suficientemente avanzada para entender, o algo más se estaba interponiendo en su comunicación. Aún así, al menos eran bestias inteligentes capaces de resolver problemas de manera más avanzada que la mayoría de las criaturas simples. Podría aprender mucho observándolos. En ese momento, varada en un planeta extraño, sola y disminuida como estaba, ese conocimiento fácilmente podría valer más que un sustento temporal. Ordenó a su mano que los dejara en paz y en su lugar ordenó a varios de sus ojos que siguieran y observaran a estas extrañas bestias pensantes, con la esperanza de que pudieran enseñarle algo que inclinara la balanza de la supervivencia a su favor. Scott no sabía qué pensar. Se suponía que este planeta no debía tener depredadores importantes como ese. Claro, algunos animales o plantas podrían ser peligrosos para Alice por sí sola, pero nada que pudiera ser una amenaza para un chico de 16 años con entrenamiento básico de supervivencia, como Scott. Pero eso no importó. En este momento, Scott tenía que concentrarse en sobrevivir. Por mucho que no quisiera regresar a su campamento, por temor a más de esos extraños monstruos araña, las arañas serían el menor de sus problemas si no conseguían algunos suministros básicos. Al revisar los escombros, quedó claro que el campamento había sido saqueado. Scott no podía decidir si era una bendición o una maldición que su madre no estuviera por ningún lado. Lo peor era que quienquiera que hubiera hecho esto había hecho un trabajo inquietantemente minucioso al limpiar el lugar. Se habían llevado casi todo el metal, desde aparatos electrónicos hasta ollas y sartenes. Las tiendas estaban hechas trizas, pero Scott tomó todas las tiras de tela de tamaño considerable que pudo encontrar y las usó como una mochila improvisada para guardar cualquier otra cosa que pudiera salvarse. Fue un momento de profundo alivio cuando encontró suministros de primeros auxilios y una cantidad decente de alimentos secos y envasados. Les duraría poco más de una semana, tal vez más si lo racionaba lo suficiente. Con el tiempo se acabaría, pero tal vez duraría lo suficiente para adaptarse a su nueva situación de vida. Suponiendo que el mundo no estuviera plagado de esos monstruos araña. Después de reunir todo lo que pudo encontrar, Scott se tomó el tiempo para tratar algunas de sus abrasiones. No eran graves, pero lo último que necesitaban aquí era que una infección lo debilitara simplemente porque no se tomó un pequeño corte lo suficientemente en serio. Mientras trabajaba, Alice rondaba cerca, abrazando fuertemente a su conejo de peluche favorito mientras la miraba con ojos claramente perdidos. Estaba en Soki, por ahora, eso estaba bien. Si vivían lo suficiente, Scott podría velar por su bienestar mental y emocional, pero primero tenían que vivir el día de hoy. Todo completo, se echó al hombro su improvisada mochila. Estaba lejos de ser perfecto, pero necesitaban moverse. No iba a quedarse aquí después de lo sucedido. Dondequiera que instalaran el campamento, se aseguraría de que estuviera lo más lejos posible de este lugar con seguridad. Observó a los dos especímenes mientras trabajaban. El más grande tenía un propósito para sus acciones, aunque para ella tenían poco sentido. Parecía emocionado por el descubrimiento del contenedor que olía a varias toxinas. ¿Quizás incorporaría esos químicos a algún tipo de mecanismo de autodefensa? Aplicó unas sustancias a una rotura de su piel antes de envolverla. Es posible que los productos químicos tarden en absorberse de forma segura. Nuevamente se emocionó al descubrir los extraños paquetes sin olor que aún no había reunido. Originalmente, esos iban a ser recolectados por la mano con la que los había atacado, pero decidió dejar que los especímenes los tuvieran y observar y ver qué harían con ellos. El otro espécimen, más pequeño, simplemente se quedó ahí, sin hacer nada productivo.
Debía ser un dron de función limitada, aunque ella no tenía idea de cuál podría ser esa función. Era demasiado pequeño para brindar protección. Sus sensores oculares no parecían más desarrollados que los del mayor. No parecía apropiado actuar como una bestia de carga ni proporcionar ningún aporte o asistencia adicional. ¿Quizás todavía estaba en su etapa larvaria? Finalmente, el más grande de los dos tomó al más pequeño por su apéndice y comenzaron a alejarse. Mientras caminaban, ella ideó varias hipótesis basándose en sus acciones. El espécimen más grande probablemente era hembra. Ella parecía ser la dominante y parecía estar a cargo de todas las decisiones, mientras que el más pequeño, posiblemente un macho, parecía más limitado por una falta de desarrollo o quizás una mayor especialización que aún no era evidente. Además, la hembra parecía tener una mayor conciencia de su situación, actuando como una ella primitiva y como un guardia, mientras que el macho parecía ajeno a su entorno, obviamente dependiente por completo de su ella para sobrevivir. La opción obvia sería cortar al macho y comenzar de nuevo en otro lugar, pero, ¿tal vez la hembra necesitaba que el macho madurara para comenzar su nueva colonia? Sin embargo, era demasiado pronto para hacer conjeturas. En cambio, ella dirigió algunos de sus ojos para que siguieran y observaran. Al menos, podría aprender más sobre este mundo en el que ahora se encontraba atrapada mientras estudiaba a estos animales pensantes.